El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 13 al 24 de abril, todos los paquetes prepago desde $3 vienen con 3 gigas adicionales gratis. Hola, buenos días. Ha sido una semana intensa en la que parecería que la historia ecuatoriana se ha acelerado. De pronto el país ha entrado en un proceso electoral y el 20 de agosto concurrirá a las urnas para elegir una nueva asamblea y también presidente y vicepresidente de la República. Todo esto cambió y esto ha sido producto de la muerte cruzada que decretó el presidente Lasso, que disolvió la asamblea y él está gobernando con decretos. ¿Qué ha supuesto para el país esta decisión del Ejecutivo? ¿Cómo serán las elecciones en estas condiciones extraordinarias? ¿Están preparados los partidos y los movimientos para encarar el desafío democrático? ¿Cómo deben actuar los candidatos? Respuestas a estas y otras preguntas buscaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia al ex vicepresidente de la República y seguramente candidato a la presidencia Otto Sonnenholzner, el ex canciller y analista Benjamín Ortiz y el sociólogo Juan Cubi, articulista de Plan B. Otto, comienzo con usted. ¿Cómo recibió la noticia de que el país va a las urnas del 20 de agosto? Todos los planes de quienes aspiraban a la candidatura se han alterado. Bienvenido, economista Otto Sonnenholzner. Buenos días. Bueno, buenos días, Thalía. Un saludo también a los panelistas. Gracias por la invitación. No sé si decir que sorpresa fue la reacción que tuve. Creo que era una de las posibilidades que se barajaban. Quizás la presencia del presidente en la asamblea y la forma en la que se dirigió a los legisladores me había dado a mí la impresión de que este no iba a ser el camino y que él decidiría tomar, pero creo que es solo él quien puede saber si fue la decisión correcta. Creo que solo un presidente en esa situación sabe si es momento para activar un recurso de última instancia como este, inédito además en la historia del Ecuador. Y bueno, nos pone a quienes estábamos tratando de construir o articular coaliciones, proyectos que nos unan por objetivos pensando en el 2025, nos pone en una situación bastante compleja, Thalía, porque creer que se pueden hacer democracias internas, procesos de calificación de listas en 10 días, créame, me parece descabellado. Entiendo la limitante constitucional en cuanto a los plazos, en 6 meses tiene que haber nuevo gobierno, pero creo que esta forma en la que se está llevando a cabo este proceso y estos plazos van a perjudicar en mucho la calidad de la propuesta que se le pueda hacer al país, sobre todo en materia de nuevas figuras para la Asamblea Nacional. Y justamente, Otto, usted me había comentado, y también otros sectores políticos que estaban en efecto a los tiempos, como que no había ocurrido en el Ecuador, conversando en diferentes fuerzas, inclusive hay gente que fue candidata en las últimas elecciones. Pero claro, sobrevenidos los hechos, estamos ante algo que nunca habíamos pensado. Hay que recomponerse. ¿Cómo está preparando usted su regreso inclusive al Ecuador, si es que se va a dar? Bueno, yo estoy terminando un periodo académico que ha sido en lo personal muy importante. El día miércoles es mi graduación, así que imagínense, he vuelto a los libros después de tanto tiempo, y bueno, ha sido, como le decía, una experiencia especial también en lo familiar, estar con mi familia acá. Pero claro, lo ideal sería para mí poder estar allá. No estoy. Y estamos hace tiempo, como le decía, trabajando con diferentes organizaciones políticas en poder presentar una propuesta de unidad al país. Eso, desgraciadamente, por razón de los plazos, se está poniendo complejo, pero estamos haciendo el esfuerzo por sacar eso adelante. Gracias, Abraham. Lo que usted tiene que reconocer es que le jugó bien la suerte, ¿no? Que ya el miércoles se gradúa, porque imagínese que había faltado un mes de eso para la graduación. Entonces, eso también son como parte de estas situaciones, ¿no es cierto? No se trata de mi suerte, créame, sino de qué podemos hacer por ayudar al país, y ese es el tema
prioritario en este momento. Mejor suerte para todos sería no tener que estar en esto, Talía, y poder tener instituciones, gobiernos, legislativos que tengan la capacidad de responder a estas circunstancias tan complejas. Eso sería verdadera suerte para el Ecuador. Gracias, economista Otto Sonnerholzer. Benjamín, el presidente le dijo al Washington Post que no será candidato, no va a ir por esta reelección. ¿Qué piensas de esta decisión y cómo evalúas la reacción de los ecuatorianos ante la muerte cruzada? Tú que no estás involucrado en la política, sino que haces análisis desde la distancia, habiendo sido canciller y habiendo sido periodista toda la vida. Bienvenido, doctor Benjamín Ortiz, buenos días. Gracias, Talía, buenos días y buenos días a Otto y Juan. En realidad, esta declaratoria de muerte cruzada creo que es una posibilidad que ha estado presente en la situación del país, en el gobierno del presidente Guillermo Lasso, casi desde el día cero, porque veamos lo que significa triunfar, ganar la presidencia y no solo tener una asamblea de oposición, desgracia que ocurre con todos los presidentes porque las elecciones legislativas son en la primera vuelta y se dividen en tantas facciones cuantos candidatos existen para la presidencia de la República, sino que además el partido con el que gana, el socialcristianismo, el partido aliado con el que gana, se pasa prácticamente por circunstancias y conveniencias políticas a la más extrema oposición, porque supuestamente el presidente Lasso triunfa en las elecciones porque es la contrafigura, la contraparte del correísmo. Entonces, que la primera invitación sea a formar alianza con el correísmo va más allá de lo que podría esperarse naturalmente. Y evidentemente no solamente era una oferta de gobernabilidad, sino era una oferta encaminada a que los acusados y los condenados por los procesos políticos y judiciales que se siguieron después de la terminación del mandato de Correa sean más o menos eximidos de sus culpas. De manera que él, teniendo una fuerza tan grande opositora en el Congreso, pensó desde el comienzo, o sus asesores pensaron, y esto se escuchó siempre, que una alternativa podría ser la muerte cruzada, especialmente cuando el presidente, por la célebre vacunación, había ganado un importante prestigio en el país. No se dio, y llega este momento, digamos, en que la situación para él ya era casi imposible de manejar el país, porque una oposición es un elemento natural en democracia, pero una oposición que busca captar el poder total por todos los recursos es otra cosa. Y por las votaciones que se vio para presidente y más dignidades de la Asamblea, habían llegado a los 100 votos o más. De manera que esa circunstancia creo que al presidente, aunque a todos nos dio la impresión, como dice Otto, de que iba más bien a someterse a una votación que podía haber ganado, le lleva al presidente a decidir que sería, aunque se salve, muy difícil gobernar en esas circunstancias. Se le atribuye una frase, lo vi en redes sociales, supongo que la dijo, que prefería gobernar 6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno. Ahora, el no ser candidato me parecería a mí que es una solución, una decisión acertada, porque de alguna manera puede ayudar a unificar la tendencia. Él, por su condición de presidente, sería una figura muy potente, y entonces necesariamente un presidente que no está en la cima de la popularidad ni tiene altísima aceptación, no sería un factor aglutinante de fuerzas. Sería más bien conveniente, y ojalá lo vea así, dejar a los otros potenciales candidatos que traten de llegar a un entendimiento. Gracias, Benjamín. Ahora el hecho de que desista él de ser candidato, pero creo su movimiento, que tampoco está en su mejor momento, se supone que va a buscar poner un candidato. Debería poner, creo, o deberían realmente buscar, como ha mencionado Otto, sabiendo que este momento los tiempos están venidos encima, si es que realmente logran conversar y decidir sobre la marcha, porque lamentablemente nosotros no manejamos los tiempos de la historia y estamos abocados a esos, Benjamín. Bueno, yo creo que debería buscarse un entendimiento si es que
las otras candidaturas posibles de centro, entienden que el país está abocado al triunfo de un nuevo candidato del partido del presidente Correa, quien ya ha presentado su plan de ir a una nueva asamblea constituyente. Si la anterior fue un hiperpresidencialismo, si inventó instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, en que se logra poner 5 personas con cualquier método habilidoso electoral, y esas 5 personas tienen potestad sobre todos los organismos de control del Estado. Entonces, esa es una amenaza institucional más allá de posiciones políticas. Es un Estado autoritario y poderoso en manos del presidente Correa, que no fue precisamente una suma de aciertos. Entonces, frente a la situación del país y no a la posibilidad de que cada uno de estos potenciales candidatos pueda ganar, frente a la situación del país, debería haber una posición que busque la unificación, que busque un centro democrático unido, si es que hay una real visión de país y no solo aspiraciones personales o de grupo. Gracias, doctor Benjamín Ortiz. Juan, le escuché al expresidente Correa y me pareció desafiante frente al país, que va a poner a los mismos candidatos a la asamblea, dice él, para esta nueva elección, con todo lo que se ha mencionado de cierta representación que tiene allí. ¿Cómo le ves tú? Y también quisiera retomar algo. La Corte Constitucional, al haber inadmitido todas las demandas de inconstitucionalidad, prácticamente olió y sacramentó esto y estamos frente a las elecciones. ¿Cómo percibes tú desde la sociedad civil, desde los grupos organizados, este nuevo desafío que tiene el Ecuador? Bienvenido, Juan Cubi, buenos días. Gracias, Talía. Un saludo a Benjamín. Yo quiero empezar calificando este proceso con una palabra: turbiedad. Ha habido desde el inicio del planteamiento de un juicio político hasta la decisión de la muerte cruzada una serie de factores que no son entendibles a primera vista, pero que poco a poco irán apareciendo a la luz pública. ¿Qué es lo que realmente se jugó detrás de este proceso? No olvidemos que el juicio político inició con una serie de anomalías, meteduras de pata, de rectificaciones de los interpelantes, una decisión de la Corte Constitucional que nos sorprendió a todos por su ambigüedad y finalmente una decisión sorpresiva de la muerte cruzada. Yo quiero señalar, y coincido con lo que decía el economista Sonnenholzner, que cuando el presidente Lasso acude a defenderse a la Asamblea durante el juicio, todos nos sorprendimos de la pasividad, de esa falta de, digamos, como de decisión, de fortaleza, de contundencia en su defensa, que ni siquiera hizo uso de la contrarréplica. Y todos decíamos, bueno, ¿de qué se trata esto? Y la primera impresión que nos daba es que en efecto ya tenía asegurada una votación para impedir la destitución. He escuchado a varios exfuncionarios del gobierno, analistas políticos, comentaristas, que dicen que en efecto ya se habían vitado más de 50 asambleístas, con lo cual estaba asegurado bloquear la destitución. La pregunta es ¿por qué se decanta por la muerte cruzada? Y ahí es donde nosotros tenemos que analizar el escenario en el que estamos y que se puede venir. Yo, a mi modo de ver, creo que, en efecto, acaba de decirlo Benjamín, Lasso optó por gobernar por decreto, que es lo más expedito que tiene a la mano, con una corte que no tiene mayores condiciones para bloquear esos decretos. Durante estos 6 meses, aplicar una serie de medidas dentro del modelo empresarial que él definió desde un inicio y, como lo señala el Washington Post, ha decidido no lanzarse a la reelección. Creo que el panorama es bastante claro. Él va a tratar de dejar una serie de políticas aplicadas vía decreto que van a ser tremendamente difíciles de procesar posteriormente en el caso de que no tuviera una asamblea favorable o que los sectores que han apoyado a Lasso no tengan las condiciones más favorables en un escenario posterior a las elecciones, es decir, posterior a noviembre. Creo que por ahí habría que tratar de entender a lo que estamos asistiendo. Entonces, eso lo que coloca, Talía, es un escenario muy complicado para quien se vaya a lanzar a la presidencia de la República, a menos que tenga la misma línea, el mismo proyecto estratégico del presidente Lasso, porque gran parte de esas medidas, Talía, van a configurar un escenario favorable
a esas propuestas empresariales. Entonces ahí vamos a tener, creo, nuevamente una situación complicada en el país, porque no es seguro que alguien de la tendencia del presidente Lasso o de estos grupos o sectores empresariales pueda llevarse la presidencia o pueda llevarse un bloque importante en la próxima asamblea. Muchas gracias, Juan. Y hablemos con el economista Sonel Colzer, que aparentemente podría ser candidato a la presidencia de la República. Esperemos que nos confirme en esta entrevista. Pero quiero retomar algo que ha dicho Juan y también mencionó Benjamín. La verdad es que no se sabía de que a ciencia cierta de que podía haber ido a la muerte cruzada. Hay las versiones, ojalá algún día se pueda confirmar, de que primeramente no tenía los votos, en cambio es la versión contraria a la que ustedes han dicho el presidente, y otro que habrían descubierto un plan que llevaba a tomarse la fiscalía, a defenestrar a la fiscal y también a la procuraduría. Inclusive esa declaración hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero haciendo abstracción ya de esto, economista Sonel Colzer, claro, ya están las cartas jugadas, no les queda sino los que van a participar, intervenir. ¿Usted ya tomó la decisión o qué está pensando para tomar, para admitir que va a ser el candidato? Porque ya las cosas están dadas. Además, va a ser la campaña más corta jamás imaginada en el país, aparentemente entre 1 o 2 semanas apenas. No son 2 semanas, creo que no son ni 10 días, creo que es una semana la campaña, arranca con un debate. Pero créame, Talía, que en lo personal eso es lo que a mí menos me preocupa. Lo que más me preocupa es el proceso de democracia interna e inscripción de candidatos, porque ese es un proceso que merece una atención especial para evitar cometer los errores que tradicionalmente se han cometido en cuanto a quién se le ofrece o qué oferta se le hace a la ciudadanía en la papeleta. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa, más que el tiempo de campaña, por un lado. Por otro lado, yo de nuevo, vengo impulsando en lo que creo. Y creo que si alguien ha demostrado y ha dado ejemplos de desprendimiento y de dejar de lado los intereses personales, creo que tengo la autoridad moral para decirlo. Yo en el 2021, no es secreto, tenía quizás los mejores números para participar y decidí ceder creyendo que el país debería de reducir la cantidad de candidatos que se presentaban. Eso no lo veo mayormente ocurrir ahora y lo lamento. Creo que desgraciadamente la mayoría de los actores políticos priorizan sus intereses personales, los que sean, y los ponen por encima de los intereses del país. Y eso es en gran parte lo que nos ha traído hasta acá, desgraciadamente. Yo quería también comentar un poco, Talía, y sobre mi candidatura, para no dejarla esperando una respuesta. Verá, no se trata de mi candidatura, esa es la diferencia, se trata de la propuesta que vamos a hacer con esta coalición. Entonces la coalición tiene que definir, estábamos pensando hacerlo hasta el 2025, pero ahora tenemos menos de una semana para que la coalición defina quién es la persona que tiene quizás las mejores posibilidades de llevar adelante esta propuesta. Tengo entendido que en esa coalición estaban conversando ustedes, creo que usted mismo me contó, Guillermo Celi me contó que estaba inclusive Pedro José Freire, de los nombres que me acuerdo, porque han sido los más visibles. ¿Quiénes más están por definir y quiénes más integrarían esa coalición? Mire, son al menos 2 organizaciones políticas, quizás un número superior, pero insisto, tengo que esperar a que terminen sus democracias internas. No quisiera que mis comentarios, Talía, afecten esos procesos casa adentro de esas organizaciones. Yo tengo que ser muy prudente en este momento, muy cauto con mis palabras, porque no quisiera que los líderes de esas organizaciones tengan en este momento, antes de haber llegado a una resolución, tengan dificultades por lo que yo quiero decir. Creo que en este momento hay que priorizar esa paciencia, esa calma, para poderles garantizar a ellos sus procesos internos. Y créanme, no hay mucho que esperar. Hasta el 30 de mayo esto tiene que ser, tiene que existir o no hay más discusiones. Entonces ya estamos a la vuelta de la esquina y yo lo que espero es que podamos sacar adelante esta propuesta que, como le digo, une a al menos 2 organizaciones políticas, ojalá 4 o 5, que ese sería el máximo que estamos aspirando, y que esperamos que sea un ejemplo de lo que estamos buscando, evitar la dispersión. Ahora, quería comentar brevemente sobre lo que decía el doctor Ortiz. Y en resumen, doctor, yo creo que sí, el gobierno cae por sus propios errores, es decir, causales contra Lasso realmente no habían, a pesar de ser ese caso un caso grave de corrupción, causales directamente contra él no habían.
Lo que sí sobraban eran los errores que lo trajeron hasta acá. Y usted citaba el acercamiento inicial con el correísmo, que era realmente la razón, como usted bien dijo, de Lasso para llegar al poder, era combatir ese autoritarismo. Lo primero que hace es acercarse. Y cuando se cae ese intento de unidad que tenía como prioridad la impunidad, hacen luego por debajo de la mesa arreglos que terminaron resultando en una reforma fiscal muy contraproducente, que inclusive ha tenido el efecto de reducción de la recaudación, lo que no había pasado desde la pandemia, fue un evento excepcional, y que además afectó negativamente a la clase media de forma innecesaria. ¿Cómo habrá sido que se juegan esas cartas, que pactan con Dios y con el diablo? Y lo primero que hace ahora con estos poderes que describía muy bien el doctor Cubi es tirar abajo esa misma ley que ellos impulsaron. Entonces esos errores pasaron factura, y desgraciadamente, como decía yo hace un rato, es el presidente el único que puede saber si está o no en condiciones para seguir gobernando. Desde afuera parecía que no, pero estamos ya donde estamos y bueno, gracias. Lo importante es ver, Talía, cómo resolvemos esto. Muy bien, y justo tengo que hacer aquí una pausa, estamos muy bien encaminados. Eso quería que mi audiencia escuche de boca de ustedes exactamente lo que están mencionando. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TalíaFloresF y también al Facebook. Hacemos una pausa y ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Benjamín Ortiz Brennan, ex canciller y analista, el economista Otto Sonnenhauser, ex vicepresidente de la República y, como había dicho, seguramente candidato a la presidencia de la República, y el sociólogo Juan Cubi, articulista de Plan B. Benjamín, sigamos estas últimas líneas que había mencionado Otto Sonnenhauser y que realmente es verdad, ¿no? Ahora, dando la vuelta, pero hablando sobre el mismo tema, sería realmente inconcebible, y me atrevo a decir eso siendo periodista, que intento mantener distancia de los hechos políticos, pero cuando el país está en riesgo no se puede desestimar, mencionar. Si es que no hay esta unión de la que habla Sonnenhauser y de la que hablan también algunos otros sectores, es prácticamente entregarle una vez más al correísmo, que es la única organización, porque como tiene un solo jefe vertical, ellos no necesitan conversar con nadie, sino él decide y ellos son candidatos. ¿Cómo se hace para evitar estos riesgos, Benjamín, y que dentro de unos meses no estemos lamentándonos que unas veces porque se tardan las elecciones y otras porque vienen muy pronto seguimos parando en lo mismo, terminando con el país en riesgo? Ojalá haya esa visión de país, Talía. Esto es lo necesario, porque la experiencia de haber conocido candidatos a lo largo de toda mi larga vida periodística, encuentro que nunca me he topado con un candidato que no crea, por más que esté en la última posición en las encuestas o en las apreciaciones de opinión pública, que no crea que va a ganar las elecciones. Cada cual tiene una capacidad de imaginar posibilidades infinitas de cómo el electorado a medio momento, a último momento, va a votar por él. Otros creerán que están en un proceso de formación, que esta es la primera vez, que llegarán a la tercera, pero todo eso es cuando hay un enfoque de carácter netamente personal, o sea, mi trayectoria política, mi futuro político. Pero aquí está planteado con mucha claridad la alternativa de un autoritarismo más radical, con todo lo que se puede venir detrás, y la posibilidad de mantener al país en un marco democrático. Esta es la realidad. Ahora, quizá por los tiempos tan breves, las decisiones tengan que tomarse también con más energía y naturalmente con más brevedad, porque por mucho pensar y por mucho calcular, no creo que necesariamente se llegue a formar un acuerdo, porque van apareciendo las ilusiones, los fantasmas, los posibles aliados y las circunstancias. A lo mejor este plazo tan absolutamente breve, casi absurdamente breve, para tomar decisiones de esta dimensión, sirvan para que haya esa unificación de tendencias que, más allá de combatir al correísmo o de cortarle el paso al correísmo,
es una necesidad nacional. No podemos tener un país en que la democracia funcione con 200 partidos políticos. No podemos tener un sistema que necesariamente lleve a que un Congreso de oposición sea una absoluta mayoría que cada vez se va envalentonando más con su poder. Aquí tenemos otras circunstancias, que esa mayoría busca la impunidad, el control del Estado, la prolongación en el poder para siempre. Ese es un caso que nos debería urgir más a que los candidatos de centro se junten. ¿Por qué no repartir el poder entre presidente y vicepresidente? ¿Por qué no encabezar los otros candidatos listas a la legislatura y así proseguir una carrera política que con listas de unidad seguramente estarían en el Congreso? ¿Por qué no facilitar un futuro gobierno que logre realizaciones y no solo que tenga que luchar, digamos, de la manera más absurda o con las desviaciones más grandes de su línea básica, simplemente porque no gobierna, sino que sobrevive en el poder? Entonces, tengo la esperanza de que quizá los tiempos breves y el escenario tal como está planteado ayuden a la unidad. Gracias, doctor Benjamín Ortiz. Juan Cubi, este momento todos están apresurando los pasos y tú estás muy cercano a los sectores sociales, a los sectores de izquierda. Se ha escuchado, por ejemplo, que Leonidas Giza quiere ser candidato a la presidencia, pero también Yacu Pérez quisieran, cuando él está hablando, de hecho, ya tuvo un acercamiento y han hecho una especie de coalición con Democracia Sí de Gustavo Larrea, pero también estarían buscando otros sectores. ¿Podría darse por primera vez en un momento tan especial de la historia del país que realmente haya 3 o 4 candidatos bien fuertes que representen a varios sectores? Es probable la unión, por ejemplo, de la izquierda, cuando solamente si hablamos de Yacu Pérez y Leonidas Giza ya vemos que va a ser muy difícil, pero haya esa posibilidad, Juan. Lo primero, Talía, es que al menos ya se acaba de bajar un candidato, el presidente Lasso, según lo expresado en esta entrevista con el Washington Post. Pero igual tengo a la mano, quedan alrededor de 10 posibles candidatos, pero con un problema, Talía, y es que todos están planteando coaliciones amplias. Mi pregunta es si el espectro político ecuatoriano da para que existan tantas coaliciones, ¿no? Acabo de escuchar al economista Sonnenholzner que dice que habría una especie de amplitud para, convocar a otras fuerzas. Le escuché a Pedro Freire hoy día decir lo mismo, Yacu Pérez lo ha planteado, Fernando Villavicencio también lo ha dicho, y el correísmo también ha hablado de que va a convocar a todos los sectores sociales a una alianza. Mi pregunta es, ¿habrá tanto espacio para tantas coaliciones? Entonces, en lugar de tener una proliferación de candidaturas, vamos a tener una proliferación de coaliciones que yo no sé si sea viable, si sea posible con el corto tiempo, pero además con la propia cultura política que nos afecta a los ecuatorianos. Es decir, no es fácil hacer coaliciones, hacer este tipo de acuerdos. Por lo tanto, yo lo que estoy anticipando más bien es un escenario muy caótico de las próximas elecciones. No solamente por estas dificultades, por la propia premura del tiempo. Ahora, hay que prestar atención, y espero que el economista Sonnenholzner que está escuchando y que va a ser candidato pueda interesarse o colocar este debate en la agenda pública electoral. Es el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de descomposición del sistema político gravísimo. Creo que los únicos que tienen asegurado el triunfo en las próximas elecciones son los sectores del crimen organizado, del narcotráfico, que van a empezar ya a operar con mayor descaro, con mayor frontalidad. Lo que acaba de suceder en Durán y en Playas es un anticipo ya de lo que está, proponiéndose desde estos sectores del crimen organizado. En México, los alcaldes electos tienen que pedirle permiso a los carteles para poder candidatizarse y operar posteriormente. El mensaje que acaban de dar con el atentado contra el alcalde de Durán y la amenaza al alcalde de Playas, por señalar solamente los 2 casos más inmediatos, ya está diciéndonos cómo se está reestructurando estas relaciones de poder en los territorios. Ya no son las zonas fronterizas,
estamos hablando de 2 cantones de la provincia del Guayas. Entonces, a mí me parece que en este debate electoral, si no se plantean temas fundamentales para el país, como el tema de la inseguridad y la penetración del narcotráfico en la propia campaña electoral, creo que estamos haciendo de la vista gorda de uno de los problemas más fundamentales. Juan, pero te interrumpo para preguntarte, pero ¿tú crees que los sectores, por ejemplo, de izquierda, sobre los que tú tienes inclusive injerencia porque estás muy cercano con tu trabajo en campo, ¿crees que ellos estén razonando, meditando sobre estos temas, o a la hora de la campaña van a esos poner por lado, dejarlos por fuera, porque no son temas que conciten al electorado? Es probable que eso ocurra, Talía. Por eso yo hago un llamado a todos los sectores a discutir esa temática, y lo vengo haciendo hace mucho tiempo. Ahora bien, en el caso del movimiento indígena, que a mi modo de ver, Otto, Benjamín, este momento es la fuerza política, la primera fuerza política del país, no electoral, política, porque reúne 3 condiciones. Ha tenido un éxito electoral nacional con la participación en la asamblea, tiene candidaturas territoriales exitosas, tiene una amplia zona de este país que está bajo su administración, y tiene capacidad de movilización, algo de lo que carecen, y lo acaba de reconocer el propio Correa en una entrevista con CNN, de lo que carece el propio correísmo. Bueno, el tema es cómo esa fuerza política puede plantear a todas las demás fuerzas un debate más profundo sobre este problema. No solamente un tema que se reduzca a las próximas elecciones. Yo lo he insistido, y de las pocas relaciones que tengo con estos sectores siempre he señalado eso: hay que forzar a que el resto del mundo de la política en este país discuta este tema, que es mucho más peligroso, muchísimo más grave, inclusive que vuelve el autoritarismo. Gracias, muchas gracias, Juan. Otto Sonnenholzer, estos temas, si es que quiere mencionarlos y comentar lo que ha dicho Benjamín y Juan, adelante, pero yo tengo una pregunta. Benjamín decía en un momento dado que, por ejemplo, más o menos para organizarse, ¿no? Así, entendiendo primeramente que se trata de un interinazgo prácticamente, porque es 1 año y meses para completar el periodo del presidente Lasso. Si eso no les impide que vayan a hacer nuevamente ir a las urnas sin que se tome en cuenta como una reelección por lo especial que es este momento. Él hablaba de, por ejemplo, un candidato a la presidencia, más o menos diciendo una coalición, ¿no? A la vicepresidencia otro, las listas de asambleístas, otras personas. Tengo entendido de lo que he conversado con usted y también con otros dirigentes políticos, que eso era lo que ustedes estaban planificando. Con todo lo que usted mismo dice de la premura del tiempo, ¿es posible esta reflexión? Es muy complicada. Espero, insisto y repito, y coincido con Cuy cuando dice cuántas coaliciones se pueden hacer. Yo lo que digo es que en el Ecuador, y me da pena porque él dijo algo que también es verdad, organizaciones políticas o reales, digamos, con todas las condiciones que él describió, hay una, o quizás, pero como digo, el correísmo ya no tiene ni capacidad de movilización cuando perdió las estructuras del Estado, o debilitó su capacidad de movilización, pero ellos quizás son los que más se acercan también a eso. El Partido Social Cristiano en su momento, también con la base electoral de Guayaquil, tenía al menos localmente esas condiciones. Pero la institucionalidad del país, no solo a nivel de las instituciones del Estado, sino sobre todo a nivel de partidos políticos, es totalmente débil, es casi inexistente. Y el problema principal que enfrenta el Ecuador, más allá de las discusiones electorales, es que tenemos que encontrar un camino para que la institucionalidad sea el objetivo. Porque desde que hemos vuelto a la democracia hemos carecido realmente nuestro país de una institucionalidad de verdad, con una base sólida. Entonces la estrategia temporal, permanente, electoral, de recurrir al populismo o a la antipolítica como un recurso fácil, ¿verdad? Que es una estrategia que en esta coyuntura podría tener calado, ¿ya? Puede permitirte ganar una elección, pero a la larga es lo que termina pasando de siempre factura a nuestro país, a su credibilidad, a la posibilidad de resolver los problemas que tenemos. Entonces, es un problema institucional, ¿ya? Y esto está muy bien para que es un programa de análisis y quizás en las elecciones no sea un tema que le interese al electorado, pero esa es la realidad, hay un problema institucional. Hecho ese diagnóstico, ¿qué le queda? Como la mayoría de los partidos están débiles, igual cumplen una función de ser un espacio para participar. Entonces creo que hay 18 organizaciones políticas nacionales, es decir, el número máximo de candidatos a la presidencia puede ser 18.
Mientras más coaliciones hagan de esas 18 organizaciones, menos candidatos va a haber. Es la única forma de poder lograr una disminución de candidaturas. Ahora, ese es un trabajo difícil, claro, porque hay intereses. Cada uno quiere poner a Mengano aquí, a Perencejo allá. Entonces, ese es parte de un proceso en donde tienen que priorizarse las candidaturas por capacidad, por trayectoria, y en este corto plazo eso se dificulta también. Por eso es que se vuelve complicado lo que estábamos planteando. Insisto, yo venía trabajando para ser yo candidato, eso es lo menos importante. Venía trabajando para que eso se logre y estábamos avanzando bien. Esto ha sido una especie de terremoto que ha caído esa planificación y estamos viendo cómo reagrupamos y reacomodamos la decisión. Y respecto a las limitaciones de participar en el futuro, vea, Talía, eso a mí, en lo personal, ahora sí es lo que menos me importa, ¿ya? Porque los proyectos políticos en el Ecuador han carecido siempre de tener la capacidad de poner a las ideas por delante de los individuos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, si uno puede ayudar en estas circunstancias tan graves que creo que se ha quedado corto el doctor Cuy en describir la gravedad de la situación de seguridad que sufre el Ecuador, ¿ya? Porque hay provincias donde ya la presencia del Estado es marginal. O sea, en Esmeraldas, de un amigo que el otro día me dijo, no me dejaron entrar a mi propiedad, me dijeron que ya no era mía. Unos narcotraficantes se tomaron la propiedad. Eso ya es ellos ejerciendo el poder del único exclusivo del uso de la fuerza, que es una facultad en teoría solamente del Estado. Por eso es que los Estados se sostienen el orden, la paz, la calma. Entonces, yo no creo que sea un tema eludible, con todo el respeto, doctor Cuy. Creo que va a ser, y peor si es una semana, va a ser quizás el único tema en el cual tendremos que debatir a profundidad, porque es una situación extremadamente compleja, que no es única en el Ecuador, que ha llegado a calar inclusive a países donde nunca habían tenido que lidiar con esto, como Chile, pero que la gravedad de la situación en el Ecuador sí es en extremo mucho más preocupante que en otros países de la región en este momento, o sea, sobre todo los que no lo habían tenido que lidiar. Entonces, para mí ese es el tema, y desgraciadamente tendremos que encontrar la forma de que podamos presentar en este corto plazo, digo desgraciadamente por el corto plazo, soluciones tangibles y reales para cambiar esa realidad. Muchas gracias. ¿Cuántos países? Ya regreso. No han luchado con esto 10 años y no han encontrado la solución. Esa es la discusión. Claro, 10, 20, y el tema del crimen organizado, el narcotráfico, es tan grande que resulta inverosímil, pero este momento en Amberes, en el puerto de Bélgica, el segundo puerto más grande de Europa, el problema es ese. Y en los Países Bajos, inclusive amenazas a la princesa que no puede salir no de su castillo, sino de su casa, y para ir inclusive a estudiar. Gracias, Otto Sonnenholzer. Benjamín, tengo 2 minutos antes de cerrar este bloque, pero voy a mencionar los nombres que se habían dicho. Yo misma en una columna en Primicias había mencionado en abril nombres de supuestos candidatos, digo supuestos hasta que se confirme. Estaba Otto Sonnenholzer, me habían hablado de Abraham Verduga, que tampoco mucha gente conoce, pero que representaría al sector del correísmo, Juan Carlos Holguín, Pedro José Freire, Pedro Pablo Duarte, Cristina Reyes, Carlos Labascal, Leonidas Guiza, Yacu Pérez, Guillermo Celi, Fernando Villavicencio, Henry Cucalón, Javier Herbas, y aparentemente habrían más. De los nombres que se ha mencionado, Benjamín, ¿tú ves, por ejemplo, aparte de lo que menciona Otto, que haya realmente una posibilidad de un renunciamiento, recalcando que se trata de un interinazgo y que el país esté en un momento muy difícil y que hay que superar este trance? Es difícil, Talía, ¿no? Porque eso es postergar o dejar a un lado ambiciones personales con esa ilusión que decía yo en mi intervención anterior, se encuentra siempre en las personas que se presentan para lo público, el estimar de que sí voy a ganar. Tengo la anécdota de mi padre, que era liberal, felicitando a un candidato hace mucho tiempo, liberal, porque se presentaba solo para mantener el nombre del partido, y le parecía a mi padre que ese era un gran sacrificio que hacía este señor. Regresó a casa y dijo, increíble, cree que va a ganar. Esa es la trampa, digamos, más la búsqueda de espacios de poder. Pero yo quisiera volver al tema del narcotráfico, porque ese debería ser un enfoque central para saber cómo puede este país enfrentar semejante situación. Y eso solo se lograría con solidez institucional, porque el Ecuador, a lo largo de su historia, como ha tenido tanta división y tanta debilidad institucional,
ha logrado ciertos momentos de seguir en una dirección cuando ha tenido líderes casi dictatoriales o autoritarios. El Ecuador honra a sus líderes autoritarios. Rocafuerte fue autoritario, Alfaro fue autoritario, Velasco fue autoritario, y todos esos personajes reciben la honra histórica, por decir así, de los ecuatorianos. Entonces, no podemos esperar ahora que no existen líderes fuertes, a más de Correa, confiar en nadie. Entonces, si queremos tener una sólida institucionalidad, alguien que pueda dar una ruta común al país frente a este gran mal, necesitamos, llamémosle coaliciones, llamémosle entendimientos o el nombre que tenga, que al menos recojan tendencias, tendencia de centro, tendencia de izquierda, hay la tendencia populista, pero la dispersión es una locura. Aquí hay un ataque real, hay una guerra, y sería como lanzar frente a una guerra estructurada y organizada una serie de pequeñas lancitas que se disparan de diversos lados, eso si se quisiera enfrentar. También estas coaliciones deben analizar cuán penetrada la política está del narcotráfico. Oímos que han capturado 7 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas, les valoran 20 millones, 40 millones, 60 millones de dólares. Ese es el dinero que también existe para penetrar la política y las instituciones nacionales. Estamos en una situación extrema del país, extremadamente grave. Gracias. Entonces, Benjamín. Sí, si yo no creo que en el último bloque... Gracias, y disculpas porque tengo que interrumpir porque el tiempo se nos va, pero vamos a tratar en el último bloque también de ver sobre todo cómo nos blindamos para que no caigamos a lo que están viviendo otros estados, ¿no? Donde ya han rescindido territorios ya de hecho, y lo que ha contado Otto Sonnenholzer de Esmeralda realmente es muy doloroso. Aquí debo hacer una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Las Suayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el sociólogo Juan Cubi, articulista de Plan B, el economista Otto Sonnenholzer, es vicepresidente del Ecuador, y el doctor Benjamín Ortiz, ex canciller y analista. Juan, se ha mencionado ya el tema del narcotráfico, tú mismo pusiste sobre la mesa, y es un tema realmente muy delicado, quizá el más delicado de todos los que estamos enfrentando estos momentos. Pero también es la desocupación, solamente de imaginarse que hay miles de ecuatorianos que van a pie a Estados Unidos atravesando el Darién, la frontera entre Panamá y entre Colombia y Panamá, porque no hay posibilidades aquí, no hay empleo, porque no hay un código de trabajo actualizado, porque no hay seguridad jurídica, los empresarios no hacen las inversiones que quisiéramos. Estas cosas van a movilizar al electorado, o otra vez, además, siendo una campaña tan corta, va a ser tan emotivo que no sabemos cuál va a ser el tema de la campaña, con qué van a poder un poco emocionar a un electorado que viene de haber presenciado lo que es lo peor de la política, como ha sido una asamblea dedicada todo el tiempo al obstruccionismo, Juan. A ver, Thalía, creo que va a ser una campaña con muchas sorpresas, por lo que ya hemos señalado. Va a ser muy difícil hacer predicciones, inclusive creo que las encuestas van a tener más problemas de los que ya han tenido en las elecciones anteriores. Yo entiendo que hay algunos candidatos que se lanzan porque supuestamente tienen sondeos, pero va a ser dificilísimo, porque ya está demostrado que la respuesta de la gente a los procesos electorales es bastante espontánea, impredecible, ya lo confirmamos en las últimas elecciones y probablemente en esta no sea la excepción. Es más, puede acentuarse esta incertidumbre, de manera que yo no me atrevo a hacer mayores pronósticos, ¿no? Lo que sí creo, Thalía, es que hay que prestarle mucha atención al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, es un consejo que no ha logrado todavía depurar aquellas irregularidades, errores o mal funcionamiento del sistema que es el que generó tanta suspicacia en el electorado.
Y eso es fundamental porque al menos deberíamos aspirar a que las próximas elecciones sean absolutamente limpias y transparentes, ¿sí? No olvidemos que ahí de por medio, según acabo de enterarme, va a estar puesta la consulta de los Yasunidos, que ya no se la va a hacer en julio, como dijo el consejero Pita. Según Diana Tamain, van a unificar para el 20 de agosto esa consulta, con el cual le van a quitar una enorme trascendencia, una enorme oportunidad. Pero eso es otro tema crucial, Talía, porque la iniciativa de los Yasunidos es una de las iniciativas más potentes desde la sociedad, al margen de la lógica política convencional, al margen de los partidos y de las agrupaciones y de los candidatos. Y es importantísimo porque eso sí plantea un cuestionamiento a un modelo de desarrollo, a una visión económica que es la que ha imperado en las últimas décadas. Entonces, si le pasan al 20 de agosto, puede ser que eso también tenía una intención con esto de la muerte cruzada, es tratar de bajarle el perfil a una consulta frente a la cual yo he escuchado voces que se oponen tajantemente y que incluso anuncian de que va a haber un colapso económico del país porque no vamos a poder acceder a los rendimientos de la explotación del ITT. De manera que hay otro elemento fundamental y eso tiene que ver con la transparencia del proceso electoral administrado por el Consejo Nacional Electoral. Gracias, Juan, y les voy a pedir que de ahora, en lo que resta del programa, abreviemos un poco para poder solventar algunas preguntas. Otto, este tema en efecto, la consulta del Yasuní, yo creo que se va a poner para no, nos faltan recursos económicos en el país y 2 elecciones, además sería una en junio y otra en agosto, un poco impensable, ¿no? En el país, que la movilización de la población. A mí sí me gustaría que este tema usted conceptualice lo que es la explotación de los recursos naturales. Ahora mismo usted está estudiando en Harvard y el mundo entero está dedicado a ver que el calentamiento global está ya encima de nosotros y que a veces el dinero para ahora será no solamente hambre para después, sino inclusive dentro de 40, 50 años dirán las próximas generaciones qué clase de personas habitaron ese territorio que prefirieron sacar un poco de dinero para un momento y eso, por ejemplo, dentro de 100 años el Yasuní podría ser, qué sé yo, un reducto que sea la ilusión del mundo por visitarlo. ¿Cuál es su concepto sobre eso y cómo va a enfrentar una campaña con ese tema de por medio? Coincidiendo en mucho con lo que usted dice, también está hablando con alguien que tuvo que enfrentar no tener para pagar los sueldos de los médicos en medio de una pandemia. Entonces, evidentemente, los recursos son limitados y si bien es cierto hay que entender que hay que buscar una estrategia transicional, esa estrategia tiene que estar basada en tener, mientras tanto, con qué llevar adelante una estrategia de desarrollo del país. Entonces creo que, por ejemplo, si usted revisa el tema de la minería, que es uno de los más polémicos, ya sobre todo en impacto ambiental, lo que ha destrozado realmente a nuestro país es una minería ilegal sin ningún control. Y respecto a la minería a gran escala, a mí me alegra que el Ecuador no lo haya hecho en el pasado, que esto se haya detenido, porque hoy quizás hay mejores formas de hacerlo. Aún dicho esto, me parece que ya hace 3 años, 2 proyectos a gran escala, deberíamos de ir a ver si es que han tenido impacto social positivo en la comunidad y si es que el impacto ambiental ha sido como advertían o ha sido controlado como se autorizó, ¿verdad? Si es que está contaminada el agua o no. Mientras tanto, nos concentramos en esos proyectos, mientras tanto se están devastando el río Napo, todos los días la minería ilegal. Entonces, hay minerales que son parte de la estrategia transicional, ¿ya? Hay minerales que son necesarios para sustituir el uso de combustibles fósiles. Eso es parte de la discusión de que mi esposa, mientras yo hacía la maestría en Harvard, ella está haciendo una en MIT y he participado, y ella estudia sostenibilidad y he participado con ella de esos espacios. Y se habla mucho de la necesidad de ciertos recursos minerales para sustituir el efecto invernadero, ¿no? Entonces, esa es una discusión en la que el Ecuador tiene que entrar. Lo que sí es cierto, Talía, es que el tiempo para seguir sacando recursos petroleros en el Ecuador está contado, no solo porque las reservas no son tan grandes, sino porque el mundo está cambiando rápidamente las formas de energía que consume y está poniendo a los combustibles fósiles en un lugar ya no tan protagónico, en más corto plazo del que pensamos, ¿no? Entonces, así sea que no nos dejen explotar el Yasuní, lo que no va a haber, o que nos dejen explotar, lo que no va a haber es quien quiera petróleo en unos años.
Gracias, Otto. Benjamín, este tema, por ejemplo, ya estamos viendo los temas que podemos poner, digo yo, hablo en plural, pero los que van a poner son los candidatos en efecto y la sociedad que debería un poco presionar para que les hablen del narcotráfico indefectiblemente, del desempleo, porque no puede ser que una sociedad sea tan dividida, ¿no?, y tan excluyente por un trabajo simplemente, y el otro de la sostenibilidad ambiental y de nuestra casa grande, porque ¿para qué tenemos toda la tecnología, todo eso, pero si vamos a tener que vivir con mascarillas por la contaminación, eso? ¿Qué efecto crees tú que cause el hablar de este tema en el electorado, sobre todo en los jóvenes que tienen más conciencia de lo que significan los recursos naturales y cómo hay que preservarlos? Talía, habría que enfocar esto como un proceso, ¿no? El país no puede renunciar mañana a explotar petróleo porque simplemente sucumbiría de necesidad, ¿no es cierto? Y entonces, si es que vamos a dejar el Yasuní intocado, tiene que ser reemplazado por otras fuentes de ingreso, puede ser reemplazado por una minería, digamos, sostenible, porque el país tiene muchísimos recursos, podría ser eventualmente reemplazado por el turismo, pero ¿cómo hacemos turismo si nos hemos vuelto uno de los países más peligrosos de América o de Sudamérica? Entonces, los nuevos gobernantes deben tener una visión global que le garanticen al país condiciones de supervivencia económica y al mismo tiempo de sostenibilidad. Y esto no puede ser, digamos, visiones contradictorias. O tengo petróleo y entonces destruyo todo, o tengo sostenibilidad y entonces me muero de las carencias económicas que tengo. Tenemos que hacer otras reformas también en el campo laboral. A veces se habla de esto de que sea una visión neoliberal. Lo cierto es que para los que contratan, para los artesanos, para las pequeñas empresas, la carga que supone los pagos que hay que hacer por un trabajador en relación de dependencia ha hecho aumentar ese porcentaje hasta el 70% de los que supuestamente no tienen un salario digno. Sin duda la amplia mayoría de ese 70% no tiene salario digno, pero muchos se está contratando sin afiliación al seguro, por supuestos contratos de servicios. Y entonces no somos francos al enfocar la realidad. Es vital que la gente tenga un seguro social, es vital que las personas tengan derecho a una jubilación, que tengan derecho a una asistencia médica. Entonces facilitemos la contratación porque vamos a facilitar la afiliación. Hagamos una transición a un país más sostenible, pero luchemos contra el narcotráfico para comenzar con que tengamos un país en paz, a donde se pueda venir con las maravillas que tiene el Ecuador, sin ninguna exageración, se pueda venir en plan de turismo y dejar esos recursos económicos que se reparten, digamos, de manera más amplia que los que pueden tener de otros tipos de fuentes de producción. Entonces, el país necesita de dirigentes visionarios que puedan pensarlo en el mediano plazo, que puedan pensar con franqueza en afrontar los problemas reales que tenemos, porque si vamos simplemente al populismo, al radicalismo, a la demagogia, no le veo salida. Nos vamos a ir cada vez de peor. Gracias, Benjamín. Juan, me gustaría un comentario también sobre esta reforma laboral que es realmente inevitable y necesarísima más que nada, porque se la viene postergando, porque claro, como no es popular eso, sino todo lo contrario, los gobiernos postergan para las asambleas, a veces los diputados es fácil postergar y arrinconar mientras hay una realidad que es muy dolorosa. La gente por buscar un trabajo y irse a otro país donde las condiciones son muy duras, arriesga inclusive su vida. ¿Por qué esos temas no son tratados con mayor honestidad y con el diagnóstico exacto de decir, ustedes defienden, cuando son los sindicatos o algo, defienden el puesto que tienen, pero hay otra gente que no tiene siquiera trabajo? ¿Cómo hacemos eso para que se debata estos temas, Juan? Cualquier reforma laboral tiene que negociársela con los sindicatos, las centrales sindicales, los trabajadores, por obvias razones, entre otras porque son los principales contribuyentes a la seguridad social. El tema es que muchas veces esos debates
son inviables porque ya vienen con agendas preestablecidas. Voy a poner el caso concreto de la seguridad social, otro tema importantísimo para el futuro del país. Hay este momento una comisión que está planteándole una supuesta reforma a la seguridad social desde una visión absolutamente empresarial, sin consultar, sin negociar, bajo el supuesto de que el seguro social está quebrado, pese a que hay otras voces que están alertando de que eso no es tan real. El tema es cómo realmente asumimos estos problemas desde una perspectiva de la defensa de los intereses más colectivos, más generales. El caso laboral, el caso de la seguridad social, que están estrechamente relacionados también. Entonces, uno de los puntos de la eventual destitución, si se hubiera ocurrido la destitución del presidente Lasso, era, entre otras cosas, que se terminaba la función de esta comisión que está encabezada por Augusto de la Torre. Y frente a esa comisión, muchos sectores hemos planteado, a ver, discutamos seriamente, ¿dónde está el verdadero nudo de la seguridad social que impide que eso funcione de manera mucho más eficiente y que no se justifique que vayamos a un modelo de individualización y de privatización de la seguridad social que ya ha fracasado amplia, extensamente, y hay ejemplos de eso sobran, cuando lo que estamos en una crisis, Talía, es más bien un sentido de solidaridad y protección de la población vulnerable. Esos son debates fundamentales, son debates centrales, y seguramente en la próxima campaña electoral van a tener que aparecer, como estamos hablando del tema de la seguridad, gracias, el crimen organizado, el tema ambiental, el tema de la seguridad social es crucial. Muchas gracias, Juan, y tengo 2 minutos para Otto Sonnenholzer, que probablemente sea el candidato, y le voy a preguntar, porque me gustó la deriva del programa, porque hemos terminado hablando de los temas que realmente son esenciales en el país y que a veces, inclusive en las campañas que son manejadas con otra lógica, con la lógica de la emoción, pasan desapercibidos. El narcotráfico, el IES, el Yasuní, el desempleo, la reforma laboral. Es mucha carga, Otto, en el supuesto que usted sea el ungido de entre el grupo que va a tratar de buscar una coalición. ¿Estos temas son los prioritarios para el país? Creo que hay muchos temas importantes, pero en estas circunstancias y pensando que es un gobierno tan corto, hay 2 temas prioritarios. Quizás uno, el principal, que es del que hemos hablado más ampliamente en esta entrevista, que es el de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero evidentemente, Talía, los temas ambientales son fundamentales y hay que tener una agenda clara en ese sentido y propuestas claras en ese sentido. Los temas de la seguridad social, para mí, uno de los desafíos más grandes que tiene cualquier gobierno en Ecuador y que ha sido casi imposible tomar decisiones que permitan darle sostenibilidad a esa institución en la que comparto el criterio, siempre tiene que tener un espíritu de solidaridad. Pero le decía, seguridad, y el otro tema en este momento, la generación de oportunidades. Hay que ver cómo se reactiva sin afectar la estabilidad de las finanzas públicas, la inversión pública, para que el Estado se convierta en parte de la reactivación económica. Eso es necesario, porque eso es lo que está ocasionando que muchos ecuatorianos, desgraciadamente, tengan que buscar suerte en otro lugar. Yo le agradezco, Talía, la oportunidad de aquí hago la última pausa. Tanto a Juan como a Benjamín. Otto, aquí hago la última pausa y regreso con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Juan Cubi? Mal le ha ido a la Constitución de la República, porque ha habido un manoseo de lado y lado que desvirtúa una serie de normas. Gracias, Juan. Benjamín Ortiz, ¿a quién le ha ido mal? Le ha ido mal al presidente de la Asamblea, que después de haberse pasado de un extremo a otro y estando en esta nueva mayoría disfrutando de una posición de poder, de pronto ha tenido que irse a su casa. Gracias. Otto Sonnenholzer, ¿a quién ha ido mal esta semana? Ahí me sumo, creo que le ha ido mal a los nuevos desempleados de la Asamblea Nacional, pero bueno, parece que algunos volverán, ojalá que no. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Juan Cubi? A Pep Guardiola, el director del Manchester City, se metió 4-0. Así es. Benjamín Ortiz, ¿a quién le ha ido bien? Bueno, yo sigo en la política. Creo que le vemos saludable y aliviado al presidente Lasso después de su decisión, que pudo traerle consecuencias muy negativas y que le ha dejado por lo pronto tranquilo. Gracias. Otto Sonnenholzer, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Permítame que le diga que en lo personal
personal estoy contento porque he terminado este proceso y siento que ha sido una semana, al menos en ese ámbito, en el académico, muy productiva para mí. En lo político mal, porque pues ya usted sabe, estamos en este corre-corre que no se ha podido evitar. Pero bueno, gracias, Talía. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Con Claro veo mis videos favoritos en YouTube con gigas gratis. Porque del 13 al 24 de abril, todos los paquetes prepago desde $3 vienen con 3 gigas.